Ok, ahí estamos. Sí. Bueno, nada, eso. Entonces, bueno, nada. Respecto del recuperatorio, nosotros me parece que ya hablamos, ya están las notas. No mucho más que agregar con respecto a eso. Entonces, nada, antes de arrancar un poco cuál va a ser la bibliografía para la clase, es el capítulo 1 y 2 de este libro de Barbosa, ¿sí? Explorando los mecanismos de inflación crónica e hiperinflación. Es un libro relativamente nuevo, que de alguna forma lo que va a hacer es repasar la problemática de la inflación en América Latina, y en particular en Brasil, a la luz de distintas teorías para explicar la inflación, ¿sí? En el caso de la clase de hoy, vamos a ver la cuestión del fenómeno de hiperinflación, ¿sí? Y algunos modelitos relacionados con eso. Así que esa va a ser el único texto para la clase, ¿sí? Capítulo 1 y 2 ya está colgado en el campus, y también está colgado la presentación que les estoy mostrando, ¿sí? Ok, entonces, como hacemos siempre un poco la hoja de ruta de la clase, ¿cuál va a ser? Lo que quisiera primero es de alguna forma motivar este tema de la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? ¿Qué episodios tenemos al menos en la historia reciente argentina de episodios de hiper? ¿Y con qué modelos contamos para explicar este fenómeno? Y después vamos a tener una gran parte de la clase que va a ser repasar 4 modelos que intentan modelar y explicar el fenómeno de hiperinflación. Esta parte de modelos de hiperinflación va a ser básicamente el capítulo 1 de Barbosa. Y por último, una pequeña crítica que Barbosa va a hacer a ciertas teorías latinoamericanas para explicar la inflación, y que va a ser básicamente el capítulo 2. ¿Sí? De vuelta, hoy va a ser una clase más bien introductoria. El objetivo de por qué cambiamos con Nico y estoy dando yo hoy y él mañana la práctica es porque la clase de mañana va a ser una clase bastante pesada, en términos de contenido y en términos de tiempo. Por eso el objetivo hoy es más bien introducir estos temas para que después los puedan abordar con más facilidad en la clase de práctica, que es la clase en la cual ustedes van a resolver estos modelos de hiper. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando cuando pensamos en una hiperinflación? ¿O qué episodios en la historia, a qué episodios nos vamos a estar refiriendo? Bueno, nos vamos a estar refiriendo a este tipo de episodios, por ejemplo. Si no lo conocen, esto era lo que fue el austral, que fue la moneda de circulación legal en Argentina entre 1985 y 1991, que es el momento en el que se anuncia el plan de convertibilidad. Entonces, un poco lo que ven en estos años turbulentos en términos de la historia monetaria argentina. En 6 años comenzamos con 4 billetes, donde el de máxima denominación era el de 50 australes, y rápidamente en 6 años escalamos a una situación en la cual el billete de mayor denominación pasó a ser de 500.000 australes. ¿Okay? Entonces, de alguna forma esto habla de los efectos de alguna forma que puede tener un fenómeno hiperinflacionario, ¿sí? Cuando uno ve este tipo de cosas, no hace falta necesariamente ir a los datos para darse cuenta de que detrás tenemos algún tipo de proceso de hiperinflación, ¿sí? Entonces, de vuelta a Argentina, 1985, 1991, pasamos en solo 6 años a
tener un billete de mayor denominación de 500.000 australes. ¿Sí? Si ustedes ven la historia monetaria, por ejemplo, de un país desarrollado como Estados Unidos, un dólar siempre es un dólar. Nunca hubo este tipo de cambios monetarios. ¿Sí? Estados Unidos o cualquier país con una historia monetaria relativamente estable. ¿Sí? Otro ejemplo que suele mencionarse bastante, y que si ya han cursado moneda seguramente lo han escuchado, es el de Zimbabue. Fíjense cómo estos son los billetes de circulación desde los años 2000, como el billete de mayor valor en circulación al cabo de unos pocos años ha aumentado de 1 billón de dólares, 10 trillones de dólares, a 100 trillones de dólares, ¿ok? O sea, no tengo en la cabeza cuántos ceros son estos detrás del 1, pero bueno, ustedes lo pueden hacer. Otra muestra de lo que puede generar un episodio de hiperinflación, ¿verdad? Entonces, uno ve estas cosas y dice, ok, detrás de esto debe haber algún tipo de fenómeno hiperinflacionario o algún fenómeno disruptivo en términos del régimen monetario de un país. Lo que quiere ver entonces es cómo uno formalmente podría definir un fenómeno de hiperinflación. ¿Okay? Entonces, si uno va a la definición más elemental y quizás a la primer definición de un episodio hiperinflacionario, se encuentra con la de Kagan, quien dice que una hiperinflación es un evento en el cual el nivel de precios se incrementa al menos 50% en un mes. ¿Okay? De un mes a otro hay un 50% de inflación, entonces eso indica la entrada a un proceso hiperinflacionario. ¿Que termina cuándo? Bueno, cuando la inflación vuelve a reducirse por debajo de este 50% mensual. ¿Ok? Entonces, este trabajo de Hank y Cruz del 2013 lo que va a hacer de alguna forma es, usando la definición de Kagan, ver en todos los países del mundo, o al menos en todos los países para los cuales ellos pueden recolectar información, cuántos episodios hiperinflacionarios tuvo, qué características tuvieron, si uno puede comparar y encontrar patrones comunes entre ellos. ¿Sí? Y haciendo este trabajo, le encuentra que desde el año 1700 aproximadamente hacia la actualidad, hay aproximadamente 56 episodios hiperinflacionarios en la historia mundial. ¿Okay? Entonces, digamos, si bien no es un fenómeno tan común, hay gran cantidad de episodios por los que valdría al menos la pena elaborar una teoría para intentar explicarlos. ¿Okay? Ahora, Barbosa quizás va a ser un poco menos restrictivo que Kagan. La idea de Barbosa es decir, ¿por qué elegimos este valor de 50% y un valor distinto? Es decir, uno quizás también podría tener un episodio de hiperinflación si en vez de incrementarse en un 50% la inflación, la misma lo hiciera en un 30% mensual o un 40% mensual, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, la forma en que Barbosa va a intentar explicar un fenómeno hiperinflacionario va a ser con esta definición, que es: la hiperinflación es una patología o un evento que se manifiesta cuando el precio del dinero tiende a cero en tiempo finito. ¿Ok? Estoy teniendo un problema. No sé por qué. Ok.
Déjenme un segundo. Estoy teniendo un problema para escribir con el lápiz. A ver si ahí... Bueno, parece que no. Ok. Bueno, vamos a seguir así entonces. Entonces digo, ¿qué es el precio del dinero? El precio del dinero es simplemente el valor real de M. Es decir, en términos de una ecuación, esto lo podrían expresar como M sobre P. Emi, Sí, no estás compartiendo. no estoy compartiendo. Ahí estamos. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ok, tengo un problema para escribir, no sé qué pasó. Pero bueno. Pero como le decía, ¿qué es el precio real del dinero? El precio real del dinero es simplemente M sobre P, ¿verdad? Es la cantidad de dinero nominal sobre el nivel general de precios. Entonces, en un episodio de hiperinflación, donde el nivel de precios crece a una tasa exponencial, o tiende a infinito, entonces M sobre P, el valor real del dinero, tiende a cero. ¿Okay? Esa es un poco la definición que va a dar Barbosa. Ok, entonces, ¿qué es esto o qué es este gráfico? Esto es la inflación mensual en Argentina entre 1981 y 1991. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si uno va estrictamente a la definición de Kagan, de que me dice que una hiperinflación es un evento en el cual la inflación mensual inicialmente supera el 50% y termina cuando la inflación baja por debajo del 50% mensual. Uno lo que puede observar es que en la historia reciente argentina existirían dos procesos inflacionarios bien marcados. Uno que comienza acá, aproximadamente a la mitad del año 1989, y que termina en este punto, ¿verdad? 50% inflación mensual. Fíjense que la inflación mensual llegó a ser de 200% en un mes. ¿Okay? Si ustedes anualizan esa tasa de 200% mensual, debería darles valores superior a 20.000% anual, ¿ok? Bastante esotérico. Y el segundo episodio hiperinflacionario sería uno que comienza a principios del 90 y que termina hacia la mitad del año 1990 también. ¿Okay? Entonces, si uno mira esto, claramente puede identificar dos procesos hiperinflacionarios. Uno en el 89, uno en el 90. ¿Okay? Ahora, si uno lo mira en términos de tasa de inflación anual, es decir, en cada punto en este gráfico lo que estoy comparando es enero, por ejemplo, del 81 versus enero de 1980. ¿Ok? 12 meses, inflación anual. Lo que observa es que entre el 81 y el 86 la inflación crece casi de forma exponencial, hasta alcanzar un máximo aproximadamente en mayo del 85. Mayo del 85 la inflación anual era de aproximadamente 1100%. ¿Sí? Ahora, lo que sucede en junio de 1985 es que se aplica el primer programa de estabilización de una hiperinflación argentina, que es el llamado Plan Austral. ¿Okay? Que seguramente si algunos de ustedes ya está cursando o va a cursar coyuntural, es uno de los planes de estabilización que ustedes van a estudiar durante la materia. ¿Okay? Entonces fíjense que una vez anunciado este plan de estabilización austral, que yo ahora en 2 o 3 slides para adelante les voy a mostrar algunas de esas características, la inflación cae en menos de un año a valores, en mayo del 86 la inflación era
menos del 50% aproximadamente. Es decir, en menos de un año la inflación cae de 1.100% a 40%, a tasas de inflación similares a las que tenemos hoy en Argentina. ¿Sí? Entonces, primera cosa que empezamos a ver, planes de estabilizaciones aplicados a hiperinflaciones, en general logran reducir la inflación rápidamente. ¿Okay? Son programas que de shock. ¿Okay? No hay gradualismo, hay una terapia de lo que se conoce como terapia de shock. ¿Sí? Y este plan austral, algún nombre que ustedes, o cuando empiecen a leer textos de determinados autores e intenten asociarlos a determinados planes, bueno, el plan austral, o cuando se implementó el plan austral, el ministro de Economía era Zurruil, y un poco su equipo, o personas relacionadas, que es lo que se conocía como el Dream Team de esa época, si se quiere, eran... algunos nombres eran, por ejemplo, José Luis Machinea, Roberto Frenkel, Daniel Heyman, Broderson. Es decir, son nombres que ustedes seguramente empiecen a escuchar o a leer en determinados textos. Bueno, todas esas personas participaron de este plan austral. ¿Okay? Otro plan de estabilización, si se quiere, fue el aplicado hacia el año 91, ¿sí? Que fue básicamente la convertibilidad, y la convertibilidad de alguna forma vino a parar el problema de la hiperinflación de fines de los años 80 y principios de los años 90. ¿Sí? En el año 91 se anuncia esta ley de convertibilidad durante el gobierno de Menem y bajo la tutela de Cavallo, con esta idea de un peso, un dólar, y todas las consecuencias de cómo es posible parar una hiper con una ley. ¿Okay? Atando la moneda doméstica al dólar, uno logra de alguna forma parar este proceso hiperinflacionario que a mitad de los 90 tenía tasas de inflación superiores a 5.000%. ¿Ok? Entonces, segundo plan en Argentina que uno puede pensar como plan de estabilización para bajar de alguna forma la hiperinflación, ¿sí? Para atacarla. ¿Ok? ¿Qué es esto? Bueno, esto es una de las tablas de este paper de Hank y Cruz, que yo les mencionaba hoy al principio de la clase. Y fíjense que acá lo que vemos es, para distintos países latinoamericanos, cuál es el mes con mayor tasa de inflación dentro de los episodios hiperinflacionarios en cada uno de los países. ¿Cuál fue la mayor tasa de inflación en ese mes? ¿Cuál es la tasa de inflación diaria equivalente a esta tasa de inflación mensual? ¿Y cuál es el tiempo requerido para que los precios se doblaran? Esto de alguna forma tiene que ver con todos estos datos que hemos visto hace poco datos similares, por ejemplo, que analizamos hace poco con la pandemia, de tiempo necesario para que se doble. Bueno, acá es tiempo necesario para que los precios se doblen. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, Argentina, julio del 89, mayor tasa de inflación mensual fue de 197% en un mes, lo que equivalía a una inflación de 3.7% diaria. 3.7% es la inflación que tienen países desarrollados en un año, o países emergentes estables, por ejemplo, Chile, Colombia, en un año. Pues nosotros teníamos eso en el 89 en un día. ¿Sí? ¿Y cada cuánto se doblaban los precios? ¿Cada cuánto? 20 días. ¿Ok? Entonces, esto es lo que genera la hiper. Inflaciones diarias que en un país desarrollado o en un país emergente estable suceden en un año. ¿Ok?
Entonces, yendo rápidamente a cuáles serían los hechos estilizados de una hiper, o cuáles son las características que uno puede extraer de analizar un conjunto de episodios hiperinflacionarios. Bueno, algo que ya mencionábamos y que estaba en el corazón de la definición de Barbosa: la cantidad real de dinero decrece y se acerca a cero mientras dure la hiperinflación. Es decir, M sobre P tiende a cero en el transcurso de la hiperinflación. ¿Okay? ¿Cuál es el segundo punto? En general, en un episodio hiperinflacionario, la tasa de inflación se dispara. Sí. Digo, es este gráfico. Fíjense, es el crecimiento de la tasa de inflación casi a una tasa exponencial. ¿Okay? Si ustedes intentan encontrar una función que describa bien este comportamiento, creo que una exponencial va a ser la que mejor pueda hacerlo, o una cuadrática quizás. ¿Sí? Tercer punto, en general, lo que encuentra uno de comparar estos distintos episodios en distintos países es que el déficit fiscal se financia con emisión monetaria. ¿Sí? Siempre, al menos en estos episodios de hiper. Por otro lado, la duración de las hiperinflaciones es variable y depende de las características idiosincráticas o propias de cada país. Es decir, cuando uno agarra un pool de países que tuvieron hipers, lo que encuentra es que no hay un patrón común respecto a cuánto deberían durar cada una de ellas. ¿Sí? La variable, si se quiere, D, donde D es duración en un modelo de hiper, debiera ser de alguna forma endógena, ¿sí? Y ser una función de las características propias de cada país. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo miro la hiperinflación de Perú y miro la duración en la hiperinflación de Perú, no estoy seguro de si esto me puede decir mucho de la duración de una hiperinflación en, por ejemplo, Zimbabue. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque son dos países con características estructurales, con regímenes monetarios y fiscales distintos, una cultura distinta que seguramente de alguna forma pueden estar impactando en esta duración del fenómeno hiperinflacionario. ¿Sí? Quinto punto, la moneda local, el peso, se sustituye por una moneda extranjera, que en el caso de Argentina es el dólar. Primero, comunidad de cuenta y reserva de valor, es decir, llega un momento en que los precios empiezan a estar fijados en dólares y el único instrumento que la gente tiene a su mano para preservar el valor de la moneda y que el dinero no se le queme en la mano, en sentido figurado, en una semana o en un mes, es el dólar. ¿Sí? De hecho, si ustedes van y hablan con gente que de alguna forma vivió en los momentos de la hiper, lo que van a encontrar es que, en general, lo que les van a decir es que uno cuando cobraba el sueldo hacía dos cosas. Primero, iba ya a comprar lo que podía al supermercado porque sabía que al otro día los precios ya valían más. Y segundo, de alguna forma, si quería ahorrar algo, obviamente lo iba a hacer en dólares. ¿Sí? Ok, entonces la moneda local primero se sustituye por una moneda extranjera, comunidad de cuenta y reserva de valor, y último como medio de pago. Es decir, en el extremo llega un punto en el cual la gente empieza a usar dólares para comprar y vender. No es que solo los precios están fijados en dólares, sino que también las cosas se compran y se venden usando dólares. ¿Sí? A ver, hay unas preguntas. Ah, perfecto. Ahí Euge compartió el tema de los grupos y de los temas. ¿Sí? Ok. Entonces, sexto hecho estilizado de estas hiperinflaciones
La hiperinflación se detiene de la noche a la mañana con un pequeño o nulo costo social. ¿Sí? Esta característica va a ser fundamental para diferenciar lo que es una hiperinflación de lo que es un episodio de inflación crónica, que va a ser el tipo de eventos en el cual nos vamos a concentrar en la clase del miércoles sobre políticas de estabilización. ¿Sí? Entonces, en general uno lo que observa es que una hiperinflación se puede detener muy rápidamente y sin grandes costos en términos de actividad. ¿Sí? De hecho, quizás muchas veces ustedes hayan escuchado que esto de que detener una hiperinflación siempre es expansivo, básicamente porque durante la hiperinflación uno lo que observa es que medio que la cadena de pagos está rota en la economía. ¿Okay? Ahora, detener una inflación crónica de 10, 5 o 15 años con inflaciones de 30, 40%, es más difícil y a su vez no es seguro que la forma de detenerla sea sin costos en términos de actividad, por ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, una de las diferencias también entre la clase de hoy y la clase que vamos a tener el miércoles es que hoy no vamos a hablar de políticas de estabilización que deberíamos aplicar para bajar una hiperinflación, sino que más bien nos vamos a concentrar en presentar una serie de modelos que expliquen estos fenómenos hiperinflacionarios. ¿Sí? Sí, en la clase del miércoles vamos a estudiar específicamente el hecho de que, dado que uno tiene un fenómeno de inflación crónica, ¿ok? ¿Cuáles son las mejores políticas que uno podría aplicar para eliminar o hacer bajar esa inflación? ¿Sí? Ok, y lo que les decía, en general esto va acompañado de un cambio de régimen monetario y fiscal, que en el caso de Argentina, por ejemplo, fueron en los dos episodios que yo les mostré, el plan austral por un lado y la convertibilidad por otro. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta específica sobre esto hasta acá. Ok. Perfecto. Entonces, como nos gusta hacer siempre en macroeconomía, ¿cuál es la forma de proceder? Bueno, uno tiene ciertos hechos estilizados, ciertas regularidades empíricas que uno obtiene de analizar una serie de episodios hiperinflacionarios. Son estos hechos estilizados. ¿Qué es lo que voy a querer entonces ahora? Lo que voy a querer es un modelo que le vaya a hablar a estos hechos estilizados. ¿Okay? Y dentro de esos modelos van a estar esos 4 que les mencioné, que hoy vamos a ver rápidamente y que ustedes van a ver en profundidad en la clase de práctica. ¿Sí? Bueno, algo que quería hacer acá, pero que la verdad que me arruinó que no me ande el lápiz, pero bueno, lo podemos comentar entonces. Cuando uno piensa en la tipología o en la clasificación de programas de estabilización, ¿sí? Uno tiene que pensar en lo que sería una matriz de 2×2, ¿sí? Donde por un lado va a tener programas de estabilización, imagínense, de shock, que pueden usar shock o gradualismo, y por otro lado, programas de estabilización ortodoxos u heterodoxos. ¿Ok? Entonces, dado que estamos analizando episodios de hiperinflación, siempre nos vamos a concentrar en episodios donde el programa de estabilización se aplica con terapia de shock. Es decir, nadie piensa en bajar una hiperinflación con gradualismo, ¿ok? Porque cada mes extra que yo tengo inflación, la misma pasa de 1000 a 1200%, a 1300%, la dinámica es explosiva, ¿ok?
Sí tiene sentido pensar, por ejemplo, en el gradualismo cuando estamos hablando de inflaciones crónicas. ¿Ok? Pero de vuelta, en una hiper vamos a estar pensando en políticas de shock. Entonces nos quedan dos posibilidades. O que sea un plan de estabilización de shock ortodoxo, o que sea un plan de estabilización de shock heterodoxo. ¿Sí? Entonces, primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre un plan de estabilización ortodoxo o heterodoxo? Digamos que el plan de estabilización ortodoxo, así lo define Dorbush, no es que yo estoy haciendo una definición de lo que yo considero es ortodoxo o heterodoxo, sino que es la definición que usa Dorbush. Él dice un plan de estabilización ortodoxo es aquel que está centrado en analizar la inflación como un problema de demanda, ¿sí? Y por lo tanto las políticas necesarias para eliminarlo son las asociadas a, en general, reordenamiento o ajuste de las cuentas fiscales, ¿sí? Es lo que se suele llamar, por ejemplo, en los libros del FMI, Demand Management Policy, es decir, políticas de manejo de la demanda, ¿sí? Ahora, ¿qué van a plantear los programas de estabilización heterodoxos en contraposición a estos ortodoxos? A grandes rasgos lo que van a decir es, los programas de estabilización ortodoxos carecen de un elemento adicional, o de dos elementos adicionales. Uno es de que muchas veces la inflación puede tener una dinámica por el lado de la oferta, y que aunque uno haga política de demanda, no logra reducirla. Entonces, dado este problema adicional de que la inflación puede ser un problema de oferta, lo que se necesitan son algún tipo de lo que se conoce ampliamente como políticas de ingreso, o income policies, lo pueden escuchar, ¿ok? ¿Qué son políticas de ingreso? ¿O cuáles son ejemplos de política de ingreso? Bueno, es esto de que se habla, por ejemplo, de acuerdos de precios y salarios, congelamiento de tarifas, salarios, precios, sentar empresarios, sector privado, empresarios, trabajadores y el gobierno en una misma mesa para lograr algo así como un acuerdo social, se quiere. Entonces, de vuelta, lo que va a decir Dorbush acá es, mira, vos tenés los programas de shock ortodoxos y los programas de shock heterodoxos. ¿Qué ejemplo me podés dar de programas de shock heterodoxos? Bueno, uno ya se los mencioné yo, que es el plan austral. Otro de estos ejemplos es, por ejemplo, el plan cruzado, que fue el plan equivalente al plan austral, pero para parar la hiperinflación en Brasil. ¿Sí? ¿Cuál es un ejemplo de un plan de shock ortodoxo? Bueno, lo que dice Dormush ahí, un poco apelando al humor, es no hay sobrevivientes que puedan dar cuenta del caso. Es decir, nunca, dice él, en este trabajo que escribe hacia fines de los años 80, principios de los 90, no hay experiencias de países que han intentado detener una hiperinflación solo con política monetaria y fiscal. No hay. Necesita una pata adicional. Y lo que quiere decir con esto de que no hay sobrevivientes que puedan contar esa historia es, mira, el costo en términos de actividad que uno debiera generar si solo utiliza política monetaria y fiscal, pero no utiliza política de ingreso, es muy grande. Por eso los programas que intentan hacerlo por ese lado terminan fallando. ¿Sí? No hay experiencias exitosas que hayan logrado esto. Ok, creo que hay una pregunta. No la veo. Bueno, no sé, alguien preguntó, pero no puedo ver la pregunta. ¿Quiere hacerla? Hola, hola. Yo quería preguntar si el programa de estabilización depende de la causa de inflación que uno tenga en mente o es totalmente independiente de eso. ¿En términos de shock y gradualismo o en términos de ortodoxo o heterodoxo? En términos de ortodoxo y heterodoxo. Sí, claramente depende, pero digamos que también en el caso de una hiper, digamos que tampoco, no hay
explicaciones de más. Uno puede discutir de inflación cuando la inflación es 20% y uno puede decir, bueno, es porque la economía está recalentada, es por la puja distributiva, es por... existen monopolios y oligopolios, pero cuando hay una hiper, digamos que no va a haber tanta discusión respecto al causante. Pasa que lo que va a decir los que proponen... Digamos que le atacás con lo que sea. ¿Cómo? Le atacás con lo que sea la hiper. Claro, lo que dicen los planes de estabilización heterodoxos es, mirá, si vos... atacar el ajuste fiscal es clave, es una condición necesaria y sin esa pata no puedes proceder. Ahora, con eso solo no alcanza. Esa va a ser la visión. Es decir, entonces traigamos un complemento. Reconozcamos que también hay una dinámica propia de la inflación, que no es solo déficit fiscal, sino que también hay una dinámica propia en la economía, por la cual los precios toman vida propia. Y esta espiral salarios, precios, tipo de cambio, salarios, precios, tipo de cambio, también tiene un rol que hay que de alguna forma abordarlo. ¿Sí? Dale, gracias. Me imagino que también es un tema que tiene que ver con el componente psicológico de que está tan espiralizada la inflación de que todos quieren aumentar los precios. Exacto. En general estos tipos de programa de estabilización de la hiper van acompañados de un cambio de régimen o de un cambio de la moneda. Por ejemplo, el austral cambia la moneda, la convertibilidad introduce una nueva moneda. ¿Sí? Pero sí, tiene mucho que ver. Ok, entonces déjenme comentarles brevemente algunas de cuáles fueron algunas políticas, cuáles fueron, digamos, ahora sí puedo ver el chat. Ah, era el mismo. Ok, entonces, digamos, ¿cuáles fueron los puntos fundamentales de este plan austral? Bueno, congelamiento de tarifas de servicios públicos y de salarios, reducciones de las tasas de interés. Piensen ustedes que si la inflación es de el 100% o el 50% mensual, si la inflación es 50% mensual, las tasas de interés van a estar en línea con ese 50% mensual. Ahora, si rápidamente la tasa de inflación cae de 50% mensual a 4 o 5%, las tasas de interés no se pueden mantener en el 40 o 50% mensual, ¿no? Porque si no la tasa de interés real que hay que pagar es prohibitiva, es irrisoria. Entonces lo que hizo el plan austral es con lo que se conoce como la tabla de desagios, es de alguna forma hacer un ajuste en estas tasas de interés teniendo en cuenta la reducción que iba a haber en las tasas de inflación. ¿Sí? Está el componente ortodoxo, implementación de una política monetaria y fiscal más severa y restrictiva, devaluación del peso y cambio de la moneda. Esto que decíamos de es necesario que exista un cambio de régimen en la política monetaria y fiscal. ¿Lo hubo? Sí, lo hubo. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿quién es este señor de acá? Bueno, este es, como les comentaba, este es Juan Vital Zurruil, que era el ministro de Economía, digamos, la cabeza al frente de lo que fue el Plan Austral, en junio del año 85. Y estos son una serie de videos. Estos son 3, pero en realidad es una charla donde hay 4 videos, que yo realmente los recomiendo. Digo, no son obligatorios, ni es bibliografía optativa, esto es simplemente una recomendación de lo que yo entiendo es como, o al menos cuando yo los vi, lo que yo sentí es como una guía de cómo hacer política económica, o cómo se hizo política económica en ese tiempo, y que de alguna forma nos da ciertas recetas y también la mirada que tenían este tipo de personajes en ese momento del proceso inflacionario argentino, de sus causas, de cómo atacarlo, ¿sí? Entonces, nada. Lo bueno de esto es que es un video, no es que les estoy mandando a leer 3 libros o 3 capítulos, les estoy dando 3 videos, son largos, cada uno dura 50 minutos, 1 hora, no encontré el cuarto, pero yo en algún momento lo he mirado, así que si a alguien le interesa, me escribe y de alguna forma lo conseguimos. Nada, si tienen tiempo, de vuelta, se miran un capítulo menos de alguna serie y se miran un capítulo de
de su ruil hablando del plan austral y de política económica al que le interese, ¿sí? Pero vuelta, no es ni obligatorio ni optativo, simplemente una recomendación, ¿sí? Ok. Entonces, de vuelta, volviendo un poquito ya a esto de los modelos de hiper, ¿cuáles van a ser los modelos que tengamos para explicar estos hechos estilizados? Bueno, vamos a tener dos grandes tipos de modelos. Modelos basados en los fundamentales y modelos basados en burbujas. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a definir bastante simple. Los modelos basados en fundamentales son aquellos en los que existe un cambio en las variables exógenas del sistema que generan un cambio en las variables endógenas del mismo, ¿sí? Por otro lado, los modelos basados en burbujas van a ser modelos en los cuales las variables endógenas se retroalimentan a sí mismas sin necesidad de que exista un cambio en las variables exógenas del sistema, ¿sí? Entonces, básicamente uno va a estar pivoteando entre modelos que tengan solo componentes fundamentales, solo componente burbujas o algunos que combinen ambos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los modelos de hiper que ahí Barbosa va a desarrollar? Bueno, van a ser estos 6. El primero es el modelo de Kagan, con expectativas adaptativas y expectativas racionales. Segundo, un modelo de Kalecki. Tercero, un modelo de señoreaje constante con expectativas adaptativas. Kigel 89. Modelo de señoreaje constante con expectativas racionales. Y finalmente un modelo de Sargent del año 2009. Digamos que los que están en negrita, Kagan 1 y 2 le llamo yo, y estos modelos de señoreaje constante con expectativas adaptativas y con expectativas racionales van a ser los 4 modelos que yo hoy les voy a presentar y van a ser los 4 modelos que Juani creo va a desarrollar después en la práctica. ¿Sí? ¿No importan los otros modelos o no hay que leerlos? No, sí importan, sí tienen que leerlos. Lo que no es necesario es que sepan cómo resolver el modelo 2, 4 y 6. Sí tienen que saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el modelo de Kalecki y el modelo de Kagan. Lo que no es necesario que sepan, o al menos no vamos a cubrir acá, es cómo resolver el modelo de Kalecki. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que yo le llamo el modelo de Kagan 1 es el modelo de Kagan con expectativas adaptativas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es relevante este modelo? Bueno, es el primer trabajo en modelar el fenómeno de hiperinflación y tiene 3 características fundamentales. Es un modelo de oferta monetaria exógena, expectativas adaptativas y de demanda de dinero semilogarítmica. ¿Ok? Entonces, digamos que estas van a ser las variables claves del modelo. M mayúscula va a ser la cantidad nominal de dinero. M minúscula, que va a ser M sobre P, va a ser el stock de saldos reales. Alfa es la semielasticidad de la demanda de saldos reales respecto a la inflación esperada. Pi E es la tasa de inflación esperada. Beta va a ser un parámetro de ajuste de la inflación a los desvíos entre la inflación observada y la inflación esperada. Y por último, este parámetro mu va a ser la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. No lo puedo hacer de vuelta porque no me anda el lápiz, pero si ustedes hacen esta derivada del logaritmo de m, donde m depende del tiempo, con respecto a t, a ustedes les debería quedar 1 sobre m por m punto, ¿no? Es simplemente un modelo en tiempo continuo, una tasa de crecimiento en tiempo continuo. ¿Sí? Entonces, el modelo de Kagan va a ser bastante simple, solo tiene 3 ecuaciones. De vuelta, una ecuación de saldos reales,
donde me dice cómo se mueve la demanda de saldos reales M minúscula ante un movimiento de la inflación esperada. Si alfa es mayor a 0, entonces este efecto va a ser negativo. ¿Y por qué es una semielasticidad? Porque acá mido en tasas de crecimiento y acá mido en puntos porcentuales. Entonces la forma correcta de leer esto es ante un aumento de 1 punto porcentual en la inflación esperada, la demanda de saldos reales va a caer en alfa por ciento. ¿Sí? Por eso hablamos de semielasticidad y no de elasticidad, que sería el caso donde este componente de inflación esperada también está en logaritmos. ¿Ok? Tenemos una ecuación que me describe el mecanismo de ajuste de las expectativas, donde básicamente lo que me dice es si la inflación hoy es mayor a la inflación que vos esperabas para hoy, entonces la tasa de crecimiento de esta inflación esperada se va a ajustar vía este parámetro beta. ¿Sí? Y por último tenemos esta tasa de expansión de la oferta de dinero, que va a ser constante. ¿Sí? Este es un modelo con oferta monetaria constante y exógena. ¿Por qué? Bueno, porque no hay nada que dentro del modelo me determine este mu. Este mu es un número que yo puedo decir 2, 3, 5, 50. ¿Sí? En la tasa de crecimiento de la oferta de dinero es una variable exógena porque no la estoy determinando dentro de mi modelo. ¿Ok? Entonces, digamos que si ustedes resuelven este modelo de 3 ecuaciones, y es algo que van a hacer en la práctica, por eso no lo estoy haciendo acá, van a llegar a esta ecuación pi punto, que es una ecuación diferencial de primer orden para la tasa de inflación. ¿Ok? ¿Qué es lo que me va a decir? Lo que me va a decir es la aceleración de la tasa de inflación, pi punto, depende de dos cosas. Por un lado, de la aceleración exógena en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Fíjense que estoy hablando de aceleración, es decir, es la derivada de una tasa de crecimiento. Por eso el mu punto, u punto. ¿Sí? Y voy a tener un segundo componente que va a ser la brecha entre la tasa de crecimiento exógena de la oferta monetaria, y la tasa de inflación pi. ¿Ok? Entonces, digamos que en este modelo voy a tener por un lado un mecanismo de shock y un mecanismo de propagación. ¿Cuál va a ser el mecanismo de shock? Hay un cambio exógeno en la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, en la aceleración, y un mecanismo de propagación que me va a decir que la inflación se va a propagar si existe un diferencial entre la tasa de emisión mu y la tasa de inflación pi. ¿Okay? Entonces esta va a ser la ecuación clave del modelo de Keiga, o la ecuación diferencial que ustedes van a tener que resolver. Y digamos, Una pregunta. sí, ¿Cuál es el significado de los parámetros que intervienen en la ecuación? bueno, los definimos acá, alfa y beta, ¿no? Alfa es la semielasticidad de la demanda de dinero, y beta es el parámetro que me mide cómo responde la aceleración de la inflación esperada a desvíos de la inflación. ¿Sí? Está bien, gracias. No, por favor. Bueno, entonces si ustedes resuelven esta ecuación diferencial de primer orden, que es algo que de vuelta van a hacer en la clase de práctica, van a llegar a una solución para la tasa de inflación, donde la tasa de inflación se va a explicar por dos componentes. Un componente mue, que va a ser un componente inercial o de tendencia, que me dice que la inflación es igual a esta suma ponderada de las tasas de emisión monetaria pasadas. ¿Sí? Este MUE va a ser un promedio ponderado de las tasas de crecimiento de la oferta monetaria en periodos pasados.
¿Sí? Y va a haber un segundo componente que lo que me relacione es esta tasa, este MUE, que es un componente inercial o tendencia, y la tasa a la que efectivamente hoy está creciendo la oferta monetaria. De modo que si hay una brecha positiva entre MU y MUE, voy a tener un nivel de inflación alto. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda variación de este modelo de Kagan? Bueno, va a ser, voy a mantener el supuesto de oferta monetaria exógena, voy a mantener la misma demanda de dinero, pero ahora voy a tener expectativas racionales. ¿Ok? Entonces, dentro de mis tres ecuaciones, el hecho de tener expectativas racionales, lo que me dice es que pi punto es igual a pi punto e. Ya no tengo esta ecuación de ajuste a los desvíos, que sí tenía bajo un modelo de expectativas adaptativas. ¿Ok? Entonces, si ustedes resuelven este modelo, van a llegar a esta ecuación diferencial de primer orden, equivalente a esta, ¿sí? Donde la aceleración en la tasa de inflación es proporcional a desvíos entre la tasa de emisión monetaria MU y la tasa de inflación I. ¿Okay? Tercer modelo, ahora lo que vamos a cambiar es el primer supuesto. ¿Sí? Vamos a cambiar el supuesto de que la oferta monetaria es exógena para pasar a decir que la oferta monetaria es endógena. ¿Ok? Y vamos a mantener el supuesto de expectativas adaptativas y de demanda de dinero semilogarítmica. Bajo expectativa. Claro, si se está moviendo ese parámetro, Santiago, efectivamente uno puede tener una estabilización de una hiperinflación sin costos. Exacto. Es como si fuera un desplazamiento, como siempre pensamos, de esta curva de Phillips, que igual no la estamos modelando, ¿no? Ok, entonces, en este modelo donde hay oferta monetaria endógena, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la ecuación que describe el comportamiento de la oferta monetaria. Y fíjense que ahora M punto va a ser F menos este parámetro tau de pi, que es lo que en el modelo se va a definir como el impuesto inflacionario. ¿Okay? Entonces fíjense que estos modelitos son de tres ecuaciones. En el primer caso, en el de Kagan, solo cambiamos el tipo de expectativas, y cuando nos pasamos a estos modelos con señoreaje constante, solo vamos a estar cambiando la ecuación referida a la oferta de dinero. ¿Sí? Ahora, así como uno tenía este modelo con expectativas racionales, el de Kagan, también va a tener este mismo modelo con expectativas racionales, pero oferta de dinero endógena. ¿Sí? Entonces, de vuelta, misma demanda de saldos reales, eso no cambia nunca. Misma ecuación para la oferta monetaria endógena, que es lo que va a cambiar ahora, la ecuación que me va a describir el proceso de expectativas. Creo que hubo una pregunta. Ups, perdí de vuelta esto. Te pregunta qué sería tau. ¿Qué sería tau? Tau es el impuesto inflacionario. Y que en términos del modelo lo podemos definir como el producto entre M minúscula y la tasa de inflación pi. ¿Sí? Es M por pi. Bueno, digamos que lo característico de estos modelos, que no lo mencioné, pero que de todas formas ustedes los van a ver, es que estos modelos de señoreaje constante dan lugar a equilibrios múltiples, ¿ok?
dan lugar básicamente a dos tipos de equilibrio, un equilibrio estable con baja inflación y un equilibrio inestable de baja inflación y un equilibrio estable o de alta inflación. ¿Sí? Entonces, de vuelta, estos van a ser, digamos, los 4 modelos que ustedes van a resolver, bien simples, con 3 ecuaciones, donde siempre vamos a tener la misma demanda, y vamos a estar pivoteando entre distintos tipos de expectativas, o distintas tipificaciones para la oferta de dinero. ¿Sí? Emi, cuando decís inestable, ¿a qué te referís? Inestable en el sentido de que va a haber, en términos de lo que sería, por ejemplo, un diagrama de fases, Sí, que sí. usaron en economía matemática, por ejemplo, ese equilibrio va a ser un punto de silla, y por lo tanto va a haber un único sendero que me lleva hacia ese equilibrio. Pero si yo me desvío, automáticamente nunca vuelvo a ese equilibrio. Piénsenlo como hablábamos en la última clase de esta discusión de los que veían a la economía como tendiendo automáticamente al equilibrio o no. Bueno, si uno pone una copa invertida y pone una pelotita arriba, digamos, eso sería un equilibrio estable. Es decir, si vos estás en ese único punto, te mantenés ahí. Ahora, cualquier movimiento, nunca más volvés a ese equilibrio. Una copa invertida, así sería, uno tiene una pelotita, la tira de cualquier lado, pero siempre va a ir al mismo punto. Es la forma, si quiere, fácil y gráfica de verlo. ¿Okay? Okay. Entonces, algunas críticas, y ya con esto vamos cerrando, algunas críticas y propuestas que Barbosa hace en el capítulo 2. Él va a hacer una crítica bastante dura, si se quiere, a las teorías de puja distributiva que intentan explicar el fenómeno inflacionario en Latinoamérica. O en realidad lo que va a decir es bajo qué condiciones estas teorías de puja distributiva no terminan teniendo sentido. ¿Sí? Entonces, muy esquemáticamente, Barbosa lo que dice es, bueno, la inflación por puja distributiva es básicamente decir que la inflación es el resultado de inconsistencias entre las aspiraciones de dos clases sociales antagónicas, trabajadores y capitalistas, respecto a lo que a cada uno de ellos les corresponde en el reparto del producto o en el reparto de la torta, digamos. Si yo, trabajador, considero que a mí de la torta me pertenece un 60%, y por otro lado, un capitalista también me dice que a él le pertenece un 60%, bueno, desde el vamos a tener un potencial problema. ¿Okay? Ahora lo que va a decir es, Barbosa es, mirá, no es posible explicar episodios de inflación alta y estable solo con puja distributiva. ¿Okay? De hecho, si ustedes recuerdan los modelos de inflación estructural que vieron, había una distinción clara entre lo que eran mecanismos de shock y mecanismos de impulso. Y no quiero perder la pregunta. Y claramente el hecho de que exista puja distributiva, al igual de que exista, por ejemplo, una política monetaria acomodaticia, son mecanismos de propagación, ¿ok? Pero no mecanismos de shock que dan origen al proceso inflacionario. Entonces, desde un plano teórico, dice Barbosa, la puja distributiva solo podría explicar episodios inflacionarios disruptivos, como una hiper, pero no episodios de inflación estable. Básicamente porque si entre los trabajadores y capitalistas siempre hay aspiraciones contrapuestas, entonces el proceso inflacionario de crecimiento de los salarios, crecimiento de los precios, salarios, precios, nunca tendría fin y terminaría en una hiper.
Sin embargo, uno cuando observa los datos, lo que observa es que explicar una hiperinflación a partir de la puja distributiva es muy difícil. Pero tampoco puedo explicar una inflación alta y estable con puja distributiva, porque eso requeriría que en algún momento empresarios y trabajadores lleguen a un acuerdo. ¿Okay? ¿Por qué la inflación se detiene en 20% y no sigue aumentando si la puja aún no se ha solucionado? ¿Okay? Entonces digamos que esta es la crítica que va a hacer Barbosa. Y por último, digamos que va a mencionar algo que ya hemos mencionado en otras clases, pero que a lo que vamos a volver en la clase del miércoles. Y es esta idea de que el proceso inflacionario en Latinoamérica es el resultado de un régimen de política monetaria y fiscal en el que el Banco Central financia al Tesoro mediante el llamado impuesto inflacionario. Entonces, lo que dice Barbosa es, sí, hay un conflicto distributivo, no estoy negando la existencia de conflicto distributivo. Lo que digo en realidad es que el conflicto distributivo opera por otro canal, es decir, hay grupos de poder que fuerzan al gobierno a emitir dinero en lugar de reducir el déficit fiscal, ya sea mediante un recorte de gastos o un incremento de los impuestos. ¿Sí? Entonces, un plan de estabilización que tenga como objetivo reducir la inflación a niveles comparables a los de los países desarrollados requeriría de 3 elementos básicos: un cambio en las expectativas, que como dijimos puede hacerse mediante un cambio en el signo monetario en el caso de una hiper, un cambio en el régimen monetario y fiscal, que puede implicar esto, una ley que prohíba que el Banco Central financie un déficit fiscal del Tesoro, y tercero, un cambio institucional que podría materializarse a partir de una mayor independencia del Banco Central. ¿Sí? Y digamos que después, en el capítulo 2, Barbosa discute un poco un modelo para la puja distributiva y para mostrar que esto no es posible, y un modelo para mostrar que esto sí es posible y que puede racionalizarse, pero bueno, no vamos a cubrir eso. ¿Sí? Así que digamos que con que tengan la parte conceptual de este capítulo 2 está bien, y los 4 modelos, eso sí que cubrimos, más la parte introductoria, eso sí va a ser lo más relevante desde mi parte. ¿Okay? Entonces, yo tengo que terminar sí o sí antes de las 9, así que si tienen preguntas, hacemos 5 minutos más, y si no, dejamos acá. Bueno, gracias de vuelta por arrancar un poquito antes. Una pregunta, ¿tenés el texto en español? Por esas casualidades. No está en español. Ah, bueno. Está la traducción del año pasado. No sé si está revisada. La puedo pasar. Ah, no sabía que estaba, dale. Ah, genial. Si podés subirla al grupo, estaría buenísimo. Ahora la mando al grupo. Dale, muchas gracias. Mañana a las 9, no sé,